Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con mi querida amiga Ama Sagaceta y tengo varios días queriendo hablar de estos temas porque parece bien interesante, ¿no? Hay una palabra o hay ciertas palabras que me he dado cuenta que causan muchísima controversia, ¿no? Y, y es súper paradójico porque se supone que es una palabra que representa que nos debería representar a todos, ¿no? O que nos engloba a todos, pero al mismo tiempo causa muchísimo disconfort, muchísimo ideas, o sea, como que sentimientos, ¿no? Hay como muchísimos sentimientos encontrados. Y quería hablar un poco de esto hoy, y bueno, por eso le pedí a Ama a ver si nos podíamos sentar a considerar qué es y tal vez hasta, bueno, pensar, pero ¿por qué causa tantos problemas? Y esa palabra es la palabra Dios. Dios. Tiene tantísimas asociaciones esa palabra, ¿sabes? Tiene tantísimas cosas que les adjuntamos. Y yo quiero saber, ¿realmente nosotros sabemos lo que es Dios? ¿O, y por qué causa tantos problemas, ¿no? O sea, por Dios nos hemos ido a la guerra, por Dios matamos, por Dios hacemos tantísimo daño, ¿no? Y se supone que esta es una palabra que representa otras cosas, o sea, que no tienen nada que ver. Entonces, no sé, cuéntame, Ama, ¿qué es Dios para ti? Eh, bueno, casi más que decir qué es Dios, quizás podríamos empezar por qué no es Dios, ¿no? Ujú, Porque lo que yo siento, ¿sabes? Que salvo que tú hayas realizado la verdad y lo que es Dios, lo único que podemos hacer es pegar tiros a ver si ahí metemos un gol, ¿no? ujú, Porque cada uno va a tener una opinión, salvo que haya una realización en nuestra mente de que es Dios. ujú. Por eso es por lo que mi Dios no es tu Dios, pero Dios es. Dios Porque es. solo, o sea, ¿sabes? Salvo que lo veamos desde el lugar en el que nuestras mentes son una, si lo vemos desde el lugar en el que nuestras mentes están separadas, es imposible ponerse de acuerdo sobre lo que es Dios, ¿no? Entonces, pues Dios te diría que no es un concepto, Ujú, no tiene nada que ver con una persona cuya mente está separada de los demás. ujú. Estoy diciendo lo que no es para mí, porque lo que es casi más difícil de expresar, ¿no? Eh, Dios no tiene nada que ver con el tiempo ni con el espacio, no tiene sentimientos humanos, ¿sabes? Entonces, ay Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ay, mire qué No tienes, interesante. ¿sabes? Ese tipo de cosas que decimos desde, oh, perdón. Que qué interesante que O hayas sea, dicho eso, que no tiene sentimientos humanos. No, eso no lo había visto. claro, porque no es una persona separada, o sea, la persona separada es, yo con mi cuerpo, mi familia, mi casa, mi no sé qué, y si me pasa algo, Dios le llamo, ¿no? Y no, o sea, Dios es la totalidad de todo. Si es algo, ¿no? O sea, tiene que ver con la con totalidad, no con personas separadas que se creen que les pasa algo porque están identificadas con el cuerpo. Y bueno, no sé, voy como tirando así un poco balones, viendo que no es, porque yo siento que decir que es Dios es casi imposible de decirlo, es como una experiencia. Y si lo que yo no estoy experimentando es absoluta unidad con el todo, ¿cómo voy a decir lo que es ese todo? Pues puedo, eso, puedo tirar balones y puedo A irme ver. por aquí, por allá. No, sabes que yo estaba viendo, ¿no? Y me parece bien interesante porque cuando tú lees la Biblia, ¿no? Parece que hay dos dioses, o sea, hay dos dioses, ¿no? O sea, para mí, el Dios del Viejo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, por lo menos, o sea, el Dios del Viejo Testamento, lo que tú dices, tiene sentimientos humanos y no solamente que tiene sentimientos humanos, sino es un Dios vengativo, es un Dios que castiga, es un Dios que destruye. Claro que si nos vamos a ver, ok, Dios es totalidad, destrucción, el caos también está dentro de la totalidad, ¿no? Pero ya creo que nos estamos yendo muy lejos, ¿no?
pero o sea, cuando yo leo, sobre todo la Biblia, me parece, ok, aquí hay dos dioses. Este es un Dios muy bravo y este es un Dios muy amoroso, ¿no? Esas son las dos cosas que yo siento, ¿no? Sabes que una vez, no sé si tú has escuchado de quién es Esther Hicks. ¿Tú has escuchado quién es Abraham Hicks? ¿Has escuchado o no? Sí, 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 lo he escuchado. Bueno, entonces ellos siempre hablan que tú puedes, de identificarse o de encontrar la felicidad primero y que desde ese punto tú puedes manifestar lo que tú quieras, ¿no? Y una persona le preguntó, pero ustedes por qué hablan ella dice, ellos hablan de la fuente, ellos hablan de la divinidad, ellos hablan de un montón de cosas, pero no dicen la palabra Dios. Entonces, una persona le dice, pero ustedes ¿por qué no hablan de Dios? Y ellas le contestan que no, nosotros nos la pasamos hablando de Dios. Yo digo universo, abundancia, divinidad. Lo que pasa es que para ustedes el concepto Dios, o sea, qué sé yo qué hicieron con esa palabra, ¿sabes? Le han atribuido tantas cosas que cuando decimos la palabra Dios, resulta, el resultado que obtenemos es distinto. Es como que si todo el mundo dice Dios y todo el mundo se contrae, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, Dios ya es una cuestión de contracción, no es una cosa así que, uno no es que, ay, Dios, no, sino que, y entonces ellos explicaban que por eso es que ellos no usan esa palabra en específico, sino que le dicen otros nombres. Y he visto algunos clips, algunos videos de sacerdotes diciendo que Dios no es, que Dios es Dios, que no se le puede poner otros nombres. Y también yo creo que hay una cuestión que a lo que yo nunca estoy de acuerdo, es que a Dios se le atribuye estas cosas como de papá Dios. Me acuerdo que cuando yo era pequeña, a nosotros nos enseñaban a decir papá Dios, ¿sí me entiendes? Cuando uno rezaba y pedía algo era papá Dios, dámelo, dámelo, dámelo. Entonces, no sé, cuéntame, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, o sea, yo siento, por ejemplo, sobre todo, bueno, no solo con la Iglesia cristiana y católica, que estuvo tan metida y además de una forma no positiva en la educación, en la vida de mucha gente, que eso ha dado lugar a un rechazo, Mm, ¿no? O sea, pues yo, mi generación en España, fuimos todos criados catoliquísimos y pues ya en la adolescencia, que ya la dictadura se estaba cayendo y todo esto, pues cada uno íbamos por libre y lo primero, por lo menos es lo que yo hice y yo creo que mucha gente conmigo, ujú, es bye bye iglesia, bye bye Dios, porque Dios era, sabes, como que todo estaba englobado en el mismo saco. sí, Dios, iglesia, entonces te conviertes en agnóstico. Aquí donde vivo yo ahora, en Quebec, pues ocurrió igual. La iglesia católica tuvo muchísima presencia y ahora la vaina que hay es que todo el mundo es agnóstico, ¿no? O la mayoría de la gente es agnóstica. Y es como una reacción. Entonces, ¿qué pasa? No, no hay Dios, como venganza o como respuesta a una iglesia que no dio lo que tenía que dar, quizás, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasa en mi caso, ¿no? Cuando retomé la espiritualidad y volvió el concepto de Dios, al principio hay como un choque, ¿no? Porque es algo que de eso es no lo que yo creo, quería no está hablar, ahí. ¿no? Sí. Eso es exactamente Y ese, ay, cuando te dicen Dios, y, ay, y es bien interesante sí, 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 esto. sí. Sí, entonces yo recuerdo igual al principio las cosas, los talleres a los que yo iba, lo que leía, lo mismo. Había la tendencia de llamarle a Dios, pues universo, fuente creadora, lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé con el curso de milagros, ¿qué es lo que ocurre en el curso de milagros? Que ahí es Jesús y es Dios y era como volver a mis orígenes católicos. Y, o sea, yo no fui capaz de agarrar el curso de milagros hasta que mi mente había sanado ese concepto de Dios, ¿no? Y permitió que todo eso se renovase y fuese nuevo y que no tuviera nada que ver con mis ideas católicas o con lo que yo había sido enseñada, sino ver a Jesús como un hombre que realizó a Dios
como ver a Dios como parte de mí que está, o sea, no es algo fuera de mí que me va a hacer algo, ni, o sea, Dios me ayuda o me castiga. No, o sea, yo en conexión con todo lo que soy, estoy en creación. Eso es lo que ocurre. No hay un Dios fuera de mí haciendo nada, ni bueno ni malo. Y esa es la responsabilidad que todo el mundo tiene que tomar respecto a la religión, ¿no? O sea, si quieres que Dios sea lo que es, que Él siempre lo es, pero si tú quieres realizarlo y darte cuenta, tienes que estar mirando al lugar adecuado, no puedes estar mirando a ti como una parte del universo que está ahí perdida, que no está siendo tomado cuidado en todo momento. Y yo creo que a todo el mundo le llega un momento en el que va a realizar eso, ¿no? O sea, por lo menos sanar esa relación con Dios. Y no significa que hables más de Dios, no significa que estés más con Él, pues como ya lo hemos visto, hay Mm. mucha guerra en nombre de Dios, tú lo has dicho, ¿no? O todos los pederastas que están saliendo ahora de años de dominación de la Iglesia Católica, o sea, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Sí, ¿Sabes? ¿Cómo se ha utilizado a Dios? Pues se ha utilizado a Dios, no se ha utilizado al miedo que la gente tenía al es el castigo, mío. ¿sabes? Sí. Para hacer eso. Y no tiene nada que ver con Dios. La realidad es que no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué es Dios para ti, Ama? ¿Qué es Dios para mí? Ajá, si tú tuvieras tú tienes un par de nietas y te preguntan, ¿qué es Dios? ¿Qué Sí, me les lo dices tú a preguntan. tus nietas? Ya me lo han preguntado, ya se ¿Ah, lo he sí? contestado. Son pequeñas, es un poco difícil contestarlas, Ay, ¿no? ¿qué le Porque contestaste? yo les contesto que Dios, pues eso, que Dios no es una persona y que Dios es algo en el que lo que estamos todos juntos, como uno. Esto es lo que les contesto. Entonces, claro, ellos tampoco es muy difícil de pillar, sobre todo para un niño que está desarrollando su ego, porque son muy pequeñas, tienen 5 y 7, entonces, pero sí, sobre todo la mayor, es que la mayor no deja escapar una, ¿sabes? Entonces, cuando te Y oye te hablar de pregunto, Dios, no ¿qué te es va a dejar Dios? sin explicarle lo que es eso. Está bien. Sí, ¿cómo le explicas a un niño, no? Porque, claro, que hemos hecho muchas veces con Dios utilizarlo para educar a los niños en el miedo. Haz eso que si no vas a ser castigado. Yo cuando era niña era el infierno, ¿sabes? Mm. Entonces tenía pavor. Uy, ¿sabes? No sé, un día, me acuerdo que un día comí algo antes de tomar la comunión y claro, yo no se lo podía decir a mi mamá y tomé la comunión y luego o sea, yo pensaba que había cometido un sacrilegio, o sea, no sé, yo tenía 8 años o imagínate. Y entonces que me iba a ir al infierno seguro hiciera lo que hiciera. Estaba, No hay perdón para ti. sí, 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 porque a mí me habían educado eso, ¿no? O sea, era una de las cosas que yo estudiaba en la catequesis. Si tú comes una hora antes o no sé, o sea, ya ni me acuerdo las normas que había. O sea, ¿qué se considera sacrilegio? Que era eso, un perdón sin pecado, por Dios. Es que, ¿qué tiene que ver eso con las enseñanzas de Jesús, por ejemplo? Lo digo porque es la Iglesia Católica a la que yo iba, ¿no? ¿Qué tiene que ver cuando él vino a enseñarnos que somos inocentes? Y sobre todo un niño Eres pequeño. pecador. Mira, Porque me salté las normas de la iglesia, no las de Dios, ¿no? sabes que me pasó algo muy hace unos días también escuché algo bien curioso, ¿no? Escuché a un cura hablar de su experiencia con los Yanomami. Los Yanomami son una tribu aquí en Venezuela, una tribu de indios. Ujú. Entonces él fue con los indios y estuvo ahí, pues estuvo unos meses, ¿no? Viviendo con ellos, educándolos. Entonces, claro, los indios tienen otra manera muy distinta, yo creo que más armoniosa, obviamente, tienen una manera más armoniosa de experimentar la realidad, ¿no? Entonces, parece que los indios les decían como que ellos caminaban en la naturaleza y sentían la presencia de un algo que ellos llamaban Dios, o sea, de una presencia a ver, vamos a decirle presencia, de un algo que llamaban Dios. Entonces él me da mucha risa porque yo escuché al cura decir, ay, ¿cómo les digo yo que eso no es Dios? Que Dios está en la iglesia y tal. Y yo me quedé así como que, no, usted es el que tiene que aprender
ellos estaban sintiendo a Dios. Ellos en realidad sí estaban sintiendo a Dios porque Dios era parte de ellos, parte de ese todo, ¿no? Entonces me pareció bien interesante, ¿no? Y claro, Sí, ahorita hay tantas cosas, bueno, Dios los tienes que encontrar tú siempre, ¿no? O sea, cuando meditas, tú meditas y entras en silencio para encontrarte con Dios. O sea, Dios, si tú vas a la iglesia, bueno, no sé, bueno, porque es parte importante de la vida, ¿no? Cristiana, ¿no? Como que juntarse, reunirse todos, ¿no? Pero Dios está en todas partes. Entonces, no sé, me pareció bien sí. curioso eso. Sí, o sea, una forma de no ver a Dios es estar en la mente que piensa y en el concepto, precisamente, ¿no? Por eso es por lo que mucha gente medita ahora, porque es una forma de parar nuestra mente. Y por eso los Yanomami conectaban con esa presencia, porque eran capaces de estar en la selva y simplemente estar y no estar Sí. dirigidos. O sea, el gran enemigo de Dios es la mente conceptual, la mente que está ahí Ah, mira, dando vueltas a la cabeza. Y eso es lo que nos preguntándose impide. qué es Dios, qué es Dios, qué es Dios. Claro, incluso eso, ¿no? Incluso quiero realizar a Dios, es no Dios, ¿no? Y bueno, Mm. Me gusta esa, me gusta esa. Mira, voy a leer un momentico la lección de hoy del curso de milagros que dice que casualmente, fíjate que la lección de hoy nos dice que es Dios. A ver. Dios es amor y por Dios ende es eso es lo que soy amor. yo. Fíjate, la lección de hoy dice, es un repaso, es un repaso. Sí, Ujú. pero fíjate que la lección es bien sencilla. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y entonces ahora nos podríamos hasta decir, nos encontramos con otra pregunta, ¿qué es el amor? Pero bueno, no, hoy vamos a dejarlo como que Dios es amor y por eso es lo que yo soy. Vamos a quedarnos ya o por hoy vamos a dejarlo así, Dios es amor, Dios es amor. Dios ¿Sabes es qué me amor. parece lindo? Que estos últimos días he acompañado a mi mamá a la iglesia y me han puesto a leer las lecturas, ¿sabes? Y las únicas lecturas que yo he leído, imagínate, son esas o han sido Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es amor. Es lo único que yo he leído. Yo no he leído nada más nada. Que Dios lo repite y lo repite una y otra vez. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Es Y eso es lo que yo soy. Después, hombre. la semana que viene empezaremos ¿qué es el amor? Porque esa también es otra que, pero me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Que primero que teníamos que verlo más bien como, ok, Dios no son las ideas y no son las emociones ni los sentimientos humanos, porque es verdad, muchas veces estos sentimientos humanos son sentimientos separados, sabes, de dolor, de me abandonaste, de me dejaste, de me castigaste, y, Ujú. y obviamente eso no es Dios, eso no es Dios, eso no es Dios. Dios no es miedo, esa es otra. Sí, me gusta mucho como lo estás viendo. ¿Cómo hacemos para saber qué es Dios? Ok, ¿qué no es? ¿Qué no es? Listo. Un concepto, miedo, sentimientos humanos. Por ahí vamos sacando qué no es. Está bien, está bien. Bueno, Amita, gracias por estos momentos y Gracias a ti. continuaremos otro día haciendo la otra pregunta. Vamos a hacer una serie de palabras controversiales. Ya después te muestro cuáles son las que tengo. Bueno, Ok. Amita, estamos conversando. Chao, chao. Chao.